Led Zeppelin, la banda más grande, más dura y más amada de Estados Unidos en los años 70. La gente mayor la odiaba. Perturbadora y atractiva, definitivamente. Los críticos los odiaban. Los productores discográficos estaban sorprendidos. Fue la mejor banda de rock and roll de todos los tiempos que yo haya escuchado. Los fanáticos los adoraban y todavía lo hacen. Desafiaron la gravedad. Led Zeppelin ocultó el secreto de su éxito, pero la leyenda tenía una vida propia. Desde su debut el 17 de octubre de 1968 en Surrey, Inglaterra, el nombre de la banda británica Led Zeppelin fue sinónimo de exceso. Estos sujetos eran como dioses y se aprovecharon de eso. Para cuando tuvieron éxito, ya estaban bien acoplados. Nadie llevó la música más lejos ni se acercó tanto a sus fanáticos. Cuando empezaban a tocar y a desarrollar esas melodías características de ellos, podían alcanzar y unificar a miles de personas y elevarlas como en un baile pagano. Ninguna otra banda generó el calor. Claro que hablaban de sexo. Eso es lo que vende tanto a hombres como a mujeres. El rock and roll es sexo. Ni el ritmo. El edificio se tambaleaba. Eran solo 4 personas. Para mí aquello fue fantástico. Quedé estupefacto. Ninguna otra banda tuvo esa química. Ellos conjuraron un mundo más allá de la realidad. Ni en escena, ni en la mente de nadie más. Jimmy Page practica el satanismo, nadie lo sabe. ¿Y a quién le importa? Ninguna otra banda experimentó tantos triunfos y tragedias, y ninguna otra banda, aparte de los Beatles, vendió más discos. Grabaron discos que incluso hoy los jóvenes de todo el mundo siguen comprando en grandes cantidades. En sus 12 años de carrera, Led Zeppelin creó varios de los himnos más celebrados del rock, como Dazed and Confused, Whole Lotta Love, Kashmir y la famosa Escaleras al Cielo, gran parte de la banda sonora de los años 70. De todas las bandas de rock, incluyendo las grandes como Rolling Stones y Beatles, creo que Led Zeppelin tiene la influencia más grande de las bandas nobles de hoy. Más que cualquier otro grupo en la historia del rock and roll. Gracias a su talento musical, su pasión y las hábiles tácticas comerciales del manager Peter Grant, Led Zeppelin convirtió el negocio de la música en una industria propia. Una de las estrategias más brillantes de la era de Led Zeppelin era mantener el mito al no hacer lo normal. Es decir, no dar entrevistas para la televisión y para la prensa, sino dejar a los fanáticos con ganas de más. Además, cambiaron la práctica de la industria en la que el promotor gana dinero y le paga a la banda. En este caso, la banda era la exitosa. Ellos ganaban dinero y le daban un porcentaje al manager. Hay muchas cosas que no hicieron. Por ejemplo, nunca sacaron un sencillo. Nunca. Zeppelin se rehusó a lanzar los tradicionales sencillos de 3 minutos, lo que obligó a los fanáticos a comprar sus discos por una canción. Y a prestarle mayor atención a la música que Zeppelin hacía. Era como si Dios visitara la ciudad una noche. Con Robert Plant y Jimmy Page a la cabeza, la banda alcanzó alturas estratosféricas. Era parte de la estrategia para crear conmoción. Los ocupantes de esta limusina no son líderes de países. No negocian con petróleo ni ganan millones en el cine. Son Led Zeppelin, un grupo de rock en gira. Y este Zeppelin sí que es grande. Led Zeppelin rompió todas las marcas de asistencia a conciertos, ventas de discos, adoración a algún héroe y decadencia en el rock and roll. Led Zeppelin dejó un montón de ventanas rotas y puertas pateadas a su paso por la cultura pop. Además, cambió la moral sexual y le dio muchas ideas a muchas bandas.
Pero el nombre de Led Zeppelin era una ironía, un chiste de Keith Moon y John Entwistle de la banda The Who. En esa época pensaban formar una banda con algunos miembros de Zeppelin. El chiste era que dudaban que una banda así despegara. Led Zeppelin nació a raíz de la división de The Yardbirds, la famosa banda británica donde se dieron a conocer los legendarios guitarristas Eric Clapton y Jeff Beck. En 1966, Jimmy Page estaba a cargo de la primera guitarra de los Yardbirds, pero la banda ya se estaba separando. Cuando Yardbirds dejó de existir, el manager Peter Grant le ofreció a Jimmy una gira por Escandinavia que había quedado pendiente con la banda bajo el nombre de The New Yardbirds, pero el agudo Page prefirió organizar una banda nueva. Conocíamos a Jimmy Page porque era él el guitarrista que escogíamos para las grabaciones en el estudio. Era nuestro músico de sesión. John Paul Jones era el bajista que escogíamos para las sesiones de grabación. Pensábamos que serían dos músicos grandiosos. Luego echamos a andar el rumor de que surgiría un nuevo grupo. Jimmy invitó al cantante Terry Reid a la banda, pero Reid estaba ocupado, aunque le sugirió que llamara a un cantante de blues del norte del país, Robert Plant. Plant venía de un grupo llamado Band of Joy y en ese momento cantaba para un oscuro grupo llamado Hofstadter. Robert Plant era apenas un desconocido. Tenía un estilo muy inusual, que entonces no era muy melódico. Plant propuso como baterista a su amigo y ex compañero de banda John Bonham, quien estaba recién casado y apenas ganaba para vivir. Le costó unirse a la banda y dejar su primer trabajo estable con otro grupo. John Bonham fue un éxito desde el inicio. Dios mío, era un sujeto asombroso, increíble. Desde su primer ensayo, Page, Plant, Bonham y Jones sintieron una misteriosa química. Page definió el momento como de miedo por lo poderoso que fue. Esa banda parecía un animal salvaje vivo. No les importaba nada, solo salir a tocar en el momento. En octubre de 1968, la nueva banda grabó su primer disco y le puso su nombre. El proceso tardó apenas 9 días y solo 30 horas de estudio. La primera vez que los escuchamos nos dijimos, vaya, esta banda será la que manda. A un mes de su primera aparición en vivo, Led Zeppelin firmó con Atlantic Records. Jerry Wexler y yo los queríamos firmar de inmediato. Era la mejor banda de rock and roll de ese tiempo que yo había escuchado. Para diciembre de 1968, la banda viajó a Estados Unidos para hacer un debut que estremecería literalmente a su público y caería como un cepelín de plomo para la crítica. Antes de tocar juntos, Jimmy Page y Robert Plant pasaron varios días a bordo del bote de Jimmy en el río Támesis hablando de música. Se enamoraron musicalmente. Eso se oye en la música. Ambos músicos compartían la pasión por el blues y por los rock and rolleros clásicos como Elvis y Jerry Lee Lewis. Para su sorpresa, también compartían un amor por los artistas acústicos de música folk como Johnny Mitchell, Joan Baez y Bert Hansk. Robert y Jimmy venían de escuchar la música folk británica y eso se notó. Tenían su lado suave. Aunque Plant y Page tocaron la música de sus héroes y a veces interpretaron material de otros artistas, la música de Led Zeppelin era una creación propia. En verdad, no estaban copiando a nadie. En lo particular, defino el hecho como tragarse la pastilla. Cuando se tragaban la pastilla, podían sentarse a tocar de manera natural e improvisar, como si fuera la música de ellos. Una característica de la banda era su tendencia a improvisar, por lo que las canciones a menudo alcanzaban territorios inexplorados. Tomaban distintos caminos en distintas secciones de la canción y de todos modos entraban todos al mismo tiempo. Para un observador, es imposible entender cómo lo lograban. La versatilidad de la banda dejaba boquiabierto al público. Desplegaban un efecto
de cámara lenta, muy intensa. Luego descargaban y todos se volvían locos. O de pronto hacían música acústica con mandolinas. Desafiaban la gravedad. De verdad. Hacían magia. Sí. Pero a pesar de la versatilidad, nada impactaba más que el intenso y emotivo blues estadounidense. Fueron etiquetados como banda de rock pesado, de metal pesado, como le decían entonces. Pensé en ir a verlos para ver de qué se trataba aquello. Fue cuando me di cuenta de que todo se basaba en el blues. Los ritmos y sonidos en la música de Zeppelin hacían que su público trascendiera el ámbito de sus vidas, e incluso su propia conciencia. Todo el que haya ido a un concierto de Led Zeppelin sabe que lo que ocurría allí era un trance colectivo. Para algunos, la primera impresión de la banda era abrumadora. Empezaron con The Lemon Song. A nuestro alrededor vimos a las chicas, a las mujeres en general, entrar en un frenesí. Quedamos estupefactos preguntándonos de qué se trataba eso. Eso nos asustó tanto que nos fuimos de allí. La música de Zeppelin no era lo único que afectaba la conciencia del público, sobre todo en Estados Unidos. Todo este asunto del amor libre, drogarse y ver a Led Zeppelin comenzó a finales de los años 60 y se proyectó a los 70. Era genial. El comienzo también fue abrumador para la banda. Plant y Bonham tenían 20 años apenas y recién salían de sus ciudades de origen. De pronto, ya no había límites. El Hotel Continental Hyatt House de Los Ángeles, sede de la banda en Estados Unidos, era conocido como la Casa de la Furia, y la banda solía invitar a los anfitriones del hotel. A veces había pequeños daños en las habitaciones, daños accidentales. Una noche Peter Grant le dijo al gerente del hotel que debía odiar que la banda se hospedara allí, pero le dijo: para nada, señor Grant. De hecho, tenemos más problemas con la convención local de los mormones. Peter Grant no paró de reír y le dijo: toma, aquí tienes $1,000. Te invitamos una habitación. El gerente subió a la habitación con Grant y le lanzó el televisor por la ventana. El gerente le dijo: siempre quise hacer esto. Pero la diversión no solo se limitaba a las habitaciones de hotel. Había un amigo de la banda llamado B.B. Fallon. Conseguimos un par de ovejas y las metimos en su cuarto mientras él dormía. Además, encendimos una bengala y la lanzamos allí. El sujeto despertó rodeado de ovejas enloquecidas, ya sabes, cosas de muchachos, muy divertidas, por cierto. Como la especialidad de Zeppelin era crear leyendas, nunca se sabrá lo que sí sucedió. Aunque, claro está, mientras más grande el rumor, más publicidad había. Sin importar lo que pasara en las giras, los 4 músicos afirmaban ser dedicados a sus familias. Todos tenían esposa e hijos en casa. Claro, las esposas y los hijos casi nunca salían de gira con ellos. Ir a casa es como ir al santuario. Claro, salir de gira es ir a otro santuario. Y ese santuario era esencial. En 1971, un festival de música en Milán terminó en reyerta cuando 12.000 fanáticos se enfrentaron a la policía. La banda abandonó el escenario bajo una lluvia de botellas y gases lacrimógenos. Con el tiempo, el estilo de vida de la banda les pasaría factura. Pero desde sus días de gloria en los años 70 hasta su despedida en 1980, Zeppelin fue imbatible, en especial en Estados Unidos. Dentro de la cultura estadounidense, la de Woodstock y todo lo demás, estaba bien enloquecerse un poco en los conciertos. Eso siempre pasaba en los conciertos de Zeppelin. Sí, la gente se enloquecía. Pero los críticos no estaban impresionados. Mientras Led Zeppelin estaba dando conciertos, grabando discos y demás, los críticos serios no los favorecían. Luego del primer concierto largo de Zeppelin en Denver, Colorado, el 26 de diciembre de 1968, escribieron que el estilo de Plant no tenía atractivo en especial. La batería de Bonham era poco original y poco emocionante.
3 días más tarde, en Boston, el público les exigió que salieran 7 veces a escena. Aún así, siguieron las críticas negativas. En 1969, la revista Rolling Stone definió el trabajo del grupo como pretencioso y limitado. Sus fanáticos no solo enviaron cartas de protesta, sino que compraron boletos y discos. En 1975, Led Zeppelin se convirtió en la primera banda de la historia con 6 álbumes simultáneos en las listas de más vendidos. Ante esto, la prensa en Inglaterra debió reconocer su calidad. Fue al tiempo que la gente empezó a darse cuenta de lo importante que eran en la historia del rock and roll. Durante su carrera, Led Zeppelin superó con creces su reputación ante los críticos. Nunca se detuvieron a pedir consejos ni opiniones. Era su música y la tocaban como ellos querían. Si el público reaccionaba favorablemente, ¿qué más daba lo demás? Hoy, la legendaria fe de Led Zeppelin en ellos mismos y en su música pareció estar más que justificada. Cuando lanzaron la retrospectiva de su carrera, de 5 horas y media de duración, Led Zeppelin volvió al primer lugar de ventas, a pesar de haber pasado 23 años desde la disolución de la banda. James Patrick Page nació el 9 de enero de 1944. Creció en un suburbio tranquilo, cerca del aeropuerto de Heathrow, en Londres. Jimmy fue hijo único, con una vena artística desarrollada y una salud delicada. Pasaba casi todo su tiempo solo porque era el único niño de su cuadra. Pero a pesar de su fragilidad física, Jimmy llegó a componer varios de los más duraderos y exitosos himnos del rock and roll. Jimmy es un tanto afeminado, en cierta forma. Incluso su voz es muy afeminada. Sin embargo, desde esa personalidad nace música muy pesada, un rock muy pesado, muy dentro de él. Es muy grande. Cuando Jimmy escuchó la canción de Elvis, Baby Let's Play House, se habría dicho a sí mismo, muy bien, esto es lo mío. A sus 12 años, tomó una guitarra y aprendió a tocar por su cuenta, copiando al principio canciones del rock and roll estadounidense. Luego pasó al blues, fijándose en guitarristas como Elmore James y B.B. King. Page se dejó seducir por el rock and roll por ser prohibido. Solían quitarle la guitarra hasta las 4 de la tarde para que no dejara los estudios. En 1959, Page se unió a su primera banda. Tras algunos meses de gira se enfermó, por lo que decidió dejar la banda y estudiar artes. Pero incluso de estudiante siguió tocando guitarra. En la escuela de arte, un compañero de clases le presentó a su hermano, un joven guitarrista llamado Jeff Beck. Eran pocos los que tenían guitarras eléctricas entonces, y eran menos los que se obsesionaban tanto como ellos dos. La relación de admiración y de rencillas entre Beck y Page duraría años. La madre de Jimmy, seguidora de su hijo, solía llevarles el té mientras ensayaban en su casa los fines de semana. La madre de Jimmy fue una gran figura en su vida. Recuerdo que no se llevaba bien con su padre, pero adoraba a su madre. Eran muy unidos. En 1963, a sus 19 años, Jimmy tocaba en los intermedios de un conocido club de blues de Londres. Alguien le pidió que tocara en un disco. Así empezó una carrera histórica. Rápidamente se convirtió en el guitarrista de sesión más solicitado de la escena musical londinense. Todos los días se paseaba sin problemas entre el pop, el folk, la música para películas y el country. Grabó con muchos artistas como Donovan, The Kings, Rolling Stones y Burt Bacharach. Incluso tocó en el primer sencillo de The Who, I Can't Explain. Era un profesional, muy real y verdadero. Jimmy parecía un reloj. Aunque Jimmy era bueno en su trabajo, le quedó pequeño por su habilidad y creatividad. Jimmy se quedó estancado en estudios pequeños. Ahora quería tocar en vivo y salir de gira con una banda. En 1966, Jimmy fue con su amigo Jeff Beck a un concierto de los Yardbirds. Luego de esa presentación, uno de los miembros del grupo renunció a la banda y Page lo suplantó. Estaba tan ansioso por tocar con ellos que accedió a tocar el bajo, aunque nunca había siquiera levantado uno. Así de desesperado estaba por entrar a la banda, ¿sabes? Quería tocar bajo, estaba feliz de hacerlo. Hasta hubiera tocado la batería. Nos lo llevamos de gira.
Led Zeppelin sería la oportunidad creativa de Jimmy de sacar todo lo que llevaba adentro. Robert Plant sería el socio ideal. Robert siempre solía ser el extrovertido, mientras que Jimmy era el introvertido. Como equipo eran fascinantes y muy agradables de ver y escuchar. Apoyado por el biónico John Bonham en la batería, Page era libre de llegar a donde la música lo llevara. Tenían una relación muy activa entre ellos como músicos. Y siempre andaban en una especie de carrera por hacer cosas inesperadas. Los fanáticos entraban en trance por la entrega total de Jimmy en escena y por el espectáculo que daba al tocar. Siempre me pareció que me conectaba con Jimmy Page en escena, por su naturaleza auténtica, por su energía intensa en escena. Hasta hoy, el nombre de Jimmy Page es sagrado para los jóvenes guitarristas que solo lo han visto en video. Cuando uno va a una tienda de instrumentos, los chicos aún prueban sus guitarras nuevas tocando Escaleras al Cielo. Esto dice mucho, ¿sabes? Así que quiero tocar y solo tengo 12 años. Los años que pasó Page en los estudios le dieron una enorme ventaja como productor y ejecutante. Los efectos especiales, como tocar la guitarra con un arco o el uso del theremin, le hicieron ganar una reputación de mago. Sus actividades fuera del escenario también le dieron fama. Se dice que a Page le atraía el ocultismo y que era devoto del británico Aleister Crowley, estudioso de la magia negra, hedonista y adicto a la heroína. Page incluso compró varias casas en las que había vivido Crowley y coleccionaba objetos relacionados con su ídolo. Esta fascinación de Page lo llevó a escribir el lema de Crowley en el máster del disco Led Zeppelin III: Haced lo que os plazca. Los fanáticos supersticiosos le atribuyen las muchas tragedias que sufrió la banda en sus últimos años al gusto de Jimmy por lo oculto. Pero en 1975, el abuso de heroína por Page, la presión por la fama de Zeppelin, los cambios en el mundo del rock y lo más difícil, el éxito rápido y sin precedentes de la banda, serían retos formidables que deberían enfrentar. Aún así, con la guitarra de Jimmy Page como su corazón y la voz de Robert Plant como su alma, Zeppelin volvería a alzar su vuelo. La inconfundible voz de Robert Plant definió todos y cada uno de los 10 discos de Led Zeppelin en sus 12 años de carrera, sin coristas y con solo un invitado especial en una canción. Ningún otro cantante tiene un sonido parecido al de Robert Plant. Robert Plant tiene un enfoque y una mentalidad completamente distintos. Los increíbles alaridos de Plant combinan la pasión, el poder y el dolor de los viejos cantantes de blues que de niño idolatró con el pavoneo de Elvis, lo emotivo de sus héroes de la música folk y la música tradicional del lejano oriente que conoció en sus viajes. Se conoce cada canción de todos los artistas desconocidos que hay por allí. Sus letras podían hablar de historias celtas inventadas o ser etéreas poesías populares, tributos a Tolkien o alaridos de deseo. Eran una banda de rock y a la vez eran más que eso, gracias a un joven llamado Robert Plant, quien era poeta. Había poesía en su alma, exploró la poesía de otras personas y así definió el carácter multidimensional de su banda. Robert Anthony Plant nació el 20 de agosto de 1948. Creció en una aldea rural cercana a Birmingham, cerca de la frontera con Gales. Cuenta que a sus 13 años descubrió a las chicas y se dejó crecer el cabello. Allí empezó a tomar forma su vida como ídolo del rock. Fue el primer hombre con ese hermoso cabello. Ese cabello rubio estilo medieval que toda mujer quería llevar. Según los planes de sus padres, Robert estaba destinado a lograr una exitosa carrera como contador.
Pero antes de comenzar sus estudios, Robert descubrió el blues. Siendo adolescentes, Robert tocó junto a Kevin Gammon y John Bonham en el grupo Band of Joy. Para entonces, se esforzaba por graduarse en la Universidad Kidderminster hasta que tocó Lemon Song. Hacíamos pequeños conciertos locales. Uno de ellos fue el famoso toque de Kidderminster, donde el director del instituto nos cortó la electricidad mientras Robert cantaba The Lemon Song, una canción cruda, alocada, salvaje. Nos echaron de allí. A los 16 años, Robert se fue de casa para dedicarse a su pasión y se dio como plazo para el éxito hasta que cumpliera los 20. Tras algunos años con Band of Joy, el manager lo despidió por tener una pobre voz, pero Robert no se amilanó. Fue cantando en su siguiente banda, llamada Hopstreddle, que Jimmy Page lo escuchó. Plant, quien apenas ganaba dinero, se mudó con su novia Maureen y su enorme familia de origen hindú. Se casarían en 1968 y tendrían 2 hijos, una niña llamada Carmen Jane y un varón, Karak, nombre de un general celta. A pesar de su vida familiar, Plant cultivaba una imagen de enorme dios del rock. Sus pantalones de mezclilla ceñidos al cuerpo y camisas abiertas eran la imagen más atrevida de la sexualidad masculina en los años 70. Era un tipo bello. ¿Por qué crees que esa imagen le funcionaba? En escena era energía física pura en movimiento. Su presencia escénica y su manera de moverse enloquecía a hombres y mujeres por igual. Se mostró ciertamente cómodo con su muy encendida sexualidad, cosa que le dio libertad a otros cantantes. Al igual que la guitarra de Page, la voz de Plant era un instrumento versátil capaz de mostrar colores, sombras, delicadeza y una intensidad sin igual. Por su enorme energía y gracias a la influencia de los grandes cantantes de blues, podía partirte la cabeza en dos cuando le cantaba al micrófono. Tal era su convicción y su energía. En agosto de 1975, un momento difícil amenazó el futuro de Robert y Led Zeppelin. Plant se encontraba con su familia de vacaciones en Grecia, cuando Maureen Plant perdió el control de su auto y se estrelló. Maureen sufrió fractura de cráneo, y Plant presentó varias lesiones importantes, entre ellas una fractura de tobillo que le impidió pisar un escenario durante 2 años. Robert se recuperó, pero se dio cuenta como nunca de la fragilidad de la vida humana. Aún así, mientras trataba de volver a actuar, una tragedia mayor le esperaba a la vuelta de la esquina. En 1977, durante la primera gira de la banda por Estados Unidos después de su accidente, Robert recibió una llamada de Maureen. Karak, de 5 años, había muerto por una infección respiratoria. El pobre Robert experimentó lo peor que todos podríamos temer. Su hijo murió mientras estábamos de viaje. Robert quedó estupefacto. Su viejo amigo John Bonham se le acercó a abrazarlo y a llorar con él. Este hecho hizo que Robert cuestionara su existencia y su propósito de vida. Parecía poco importante el futuro de Led Zeppelin. Creo que su pasión por la música sufrió un severo golpe. Eventualmente retomaría su pasión, pero creo que este hecho cambió definitivamente sus prioridades de vida. A principios de 1979, Plant accedió a volver a los escenarios. Led Zeppelin ofreció una serie de conciertos históricos en Inglaterra que cambiaría su posición ante la prensa británica para siempre. A su vez, Robert y Maureen recibían con beneplácito a su segundo hijo varón, Logan. Aunque Robert nunca superó la pérdida de Karak, parecía que era posible vivir una vida feliz. Peter Grant planeaba una enorme gira por Estados Unidos para 1980, pero el Zeppelin iba a perder altura de manera drástica. John Baldwin nació el 3 de enero de 1946 en Sidcup, Inglaterra. Su padre, Joe, era un exitoso pianista y arreglista, y su madre también trabajaba en el negocio de la música, así que la familia solía actuar en vivo. John recibió su extensa formación musical en un prestigioso internado.
A sus 14 años ya era miembro del coro y organista de la iglesia local, por lo que su familia lo alentó a hacer carrera musical. Su padre quiso que aprendiera a tocar el saxofón, pero John sabía que podía ganarse la vida con el bajo. Tiene un talento musical enorme, un talento multiinstrumentista enorme, que le permitió a la banda hacer lo que quisiera en vivo. Baldwin se cambió el nombre a John Paul Jones a sugerencia de un amigo, el manager de los Rolling Stones, quien vio el interesante nombre en el anuncio de una película francesa. En la banda lo llamaban Jonesy. A los 16 años, John tocaba el bajo para una banda popular. De muy joven logró una prolífica carrera como músico de sesión a la altura de Jimmy Page. Tocó e hizo arreglos para muchos artistas como Donovan, Shirley Bassey, Rolling Stones, Rod Stewart y Cat Stevens. De hecho, Jones y Page se conocieron en la sesión de Hurdy-Gurdy Man de Donovan. Pero para ambos músicos, la vida en el estudio, aunque productiva, era aburrida. La esposa de Jones, Moe, le sugirió que llamara a Jimmy Page para saber qué estaba haciendo, como una forma de romper con el tedio y la rutina. Por la admiración de Jones hacia Jimmy, lo llamó. La vida nunca volvió a ser aburrida. Las mejores composiciones de Zeppelin se originaron con Jones. Los demás confiaban que él podía darle energía o una atmósfera sutilmente hilada a una canción. Nadie entiende bien la enorme contribución de John Paul Jones. Cuando escuchamos los teclados de Escaleras al Cielo o escuchamos Rain Song, escuchamos el trabajo de John Paul Jones. Aunque Jones contribuía con las fiestas de la banda en las giras, lo llamaban el callado, pero solo por comparación con los demás. Se hacía pasar como una persona callada, pero siempre supe que era muy ruidoso. Con el pasar del tiempo, Jones prefería hospedarse en hoteles distintos durante las giras, visitar a sus amigos y explorar cada nueva ciudad. Todos se divertían juntos, pero cuando se calmaban todos tenían sus cosas que hacer por su lado. Siempre fue un profesional. Nunca dejó de llegar a tiempo y listo para tocar. Compartía su trabajo con una vida tranquila en Devon con su esposa y sus 3 hijas. Al igual que Plant, recargaba sus energías y disfrutaba de su familia. Uno de los más grandes logros de Jones era la sección rítmica que lograba con el baterista John Bonham, capaz de hacer bailar a las chicas en los conciertos de la banda. ¿Cómo podían resistirse? John Bonham. Hablando del martillo de los dioses, nos conseguimos a John Bonham. John Henry Bonham nació para tocar la batería. John Bonham Bonzo fue uno de los bateristas más agresivos, más duros y más potentes que haya existido. Nació el 31 de mayo de 1948 en Redditch, Worcestershire. A sus 5 años, su padre, quien era carpintero, le regaló su primera batería, las cacerolas y sartenes de su madre y unas latas de sales de baño pegadas. A los 10, recibió su primer redoblante. A los 17 años, época en la que trabajaba en la construcción con su padre y tocaba la batería en las noches, se casó con Pat, su novia de secundaria. El dinero era escaso, por lo que le prometió a su esposa que dejaría la batería para hacer algo productivo, hasta que conoció a Robert Plant. Aunque Bonham había tocado en las 2 bandas de Plant, acababa de conseguir un empleo decente cuando Jimmy Page le propuso que tocara con ellos. Aunque su amigo Robert ya estaba en el proyecto, Bonzo dudó. Robert y Jimmy no se rindieron. Así fue que Bonzo se convirtió en el motor que impulsó a Jimmy Page y a Led Zeppelin más alto, más rápido y más duro que ninguna otra banda de rock. En las actuaciones en vivo, Jimmy se la pasaba justo enfrente del bombo, en esta posición. Así se sentía bien. Podía tocar con las manos, tocar con 4 baquetas en cada mano y tocar toda la noche. Lo que Bonzo no podía hacer era ir más lento. Aunque era un sencillo hombre de familia, Bonham se volvía loco en las giras. Las cantidades de alcohol y drogas que consumía eran tan enormes como su estilo. Luego de un concierto en Belfast, Irlanda, Bonzo, ebrio y armado con un cuchillo,
amenazó a un empleado de un restaurante por cerrar el local cuando quería comer. El manager de giras de la banda, Richard Cole, llegó a tiempo para neutralizar al empleado a golpes, cosa que no era inusual en Bonzo ni en Richard Cole. En la fiesta de los 25 años de Bonzo, en un hotel de Los Ángeles, George Harrison le lanzó un trozo de pastel al cumpleañero. Acto seguido, Bonham cargó a Harrison y a su esposa Patty Boyd y los lanzó a la piscina. Para Harrison, fue la mejor fiesta a la que había ido en años. Era sana diversión, entre amigos. Pero la fiesta no podía ser eterna. El 25 de septiembre de 1980, la banda se reunió en la mansión de Jimmy Page a ensayar para la primera gira estadounidense tras la muerte de Kerouac. Bonzo se relajó con unos tragos y tocó perfectamente. Se quedó dormido en un sofá, lo ayudaron a llegar a una habitación, y allí dormido vomitó y aspiró su propio vómito. Benji Lafavre lo halló al día siguiente. Les dije a Jimmy y a Robert que no subieran, que no debían verlo así. Pero así son las cosas. Estaba muerto. Fue algo trágico. Nos afectó a todos muy profundamente. Fue como perder a un hermano. Bonzo era el motor. No se podía seguir sin él. El 4 de diciembre de 1980, Led Zeppelin decidió por unanimidad separarse. La banda emitió un comunicado que decía: la pérdida de nuestro querido amigo y el profundo sentido de armonía entre nosotros y nuestro manager nos han llevado a decidir que no podemos seguir como antes. En muchas formas, Jimmy Page demostró ser un mago. Su talento, formidable voluntad y sentido del negocio no solo creó la banda de rock duro más exitosa de su tiempo, sino que transformó una generación y una industria. ¿Y sabes algo? Es imposible crear una banda, llevarla a la cima del pináculo y producir tantos discos exitosos con ella sin cierta cohesión, sin fuerza de voluntad, digámoslo así. La magia de Page transformó la manera de grabar y tocar música en vivo. Jimmy Page es un excelente productor. Hace que la música tenga presencia justo frente a tu cara, en tus oídos, en tu cabeza. Led Zeppelin redefinió la era de los discos de larga duración. Aunque nunca hizo música para las carteleras, Zeppelin dominó las ondas hertzianas y los sitios donde se presentaba. En gran medida, es la banda de rock más exitosa de todos los tiempos. Jimmy Page vio todos los aspectos del negocio como la oportunidad de construir una marca. Cuando la prensa se dedicaba a los chismes, él devolvía su atención hacia la música y hacia el mito con una facilidad pasmosa. Para el cuarto disco de Zeppelin, Page hizo que cada uno de los miembros eligiera un símbolo que lo representara, omitiendo cualquier otra información en la carátula. Desde luego, Jimmy se rehusó a revelar el significado de su símbolo. Los fanáticos estaban encantados. Así perpetuaba el mito. La frase vuelve a repetirse. Es una estrategia brillante que incluso hoy funciona. Desde la primera nota, Zeppelin fue un ejemplo excelente de alquimia musical. Cada miembro era un ingrediente imprescindible en la fórmula. Sin alguno de los 4 elementos esenciales, el milagro acabaría. Lo más importante era la música. Y al parecer, la música no podría continuar sin John. Tras la muerte de John Bonham, cada miembro de la banda guardó su luto personal. Jimmy Page pasó 2 años sin tocar la guitarra y se apartó de los escenarios. En ese tiempo, mezcló el último disco de la banda y escribió la música para una película. Page no volvería a actuar hasta 1983, cuando se reunió con varias estrellas del rock en un concierto benéfico. Antes de volver al escenario, Jimmy decidió dejar la heroína, lográndolo en cuestión de días. Ahora, a sus 60 años, su esposa Jimena y sus 3 hijos son la prioridad de Page, además de la fundación que inició Jimena para ayudar a los niños sin hogar en Brasil. Desde entonces, Page ha trabajado en estudio y en vivo con otros vocalistas, pero nunca dejó de lado la magia misteriosa que lograba junto a Robert Plant.
Ambos músicos se reunieron para grabar un especial de MTV en 1994 y salieron de gira juntos como Page Plant en 1995 y 1998. No tienen planes de reunir a Led Zeppelin. En agosto de 2004, Jimmy Page fue el primer músico invitado a imprimir sus huellas en el nuevo Paseo de la Fama del Rock and Roll en Londres. Por su parte, Robert Plant y Kevin Gammon fundaron un programa de educación musical y un sello disquero en el propio Instituto Kidderminster, el mismo de donde lo echaron por su versión de The Lemon Song. Por cierto, Robert va cada cierto tiempo a dar sus opiniones y su apoyo. Aunque está divorciado, sigue viviendo en la zona rural cercana a Gales, donde es furibundo seguidor del equipo de fútbol Wolverhampton Wanderers. Sigue explorando y coleccionando música de todo el mundo. John Paul Jones, el Callado, cultivó una carrera diversa como ejecutante, productor y compositor. Jones ha grabado y salido de gira con la cantante lírica Diamanda Gallas y ha trabajado con R.E.M., Brian Eno, Paul McCartney y la banda Heart. Sin embargo, no ha vuelto a tocar con Page ni con Plant. El viaje de vida de Peter Grant acabó en 1995, cuando sufrió un ataque cardíaco. Tras Zeppelin, nunca volvió a manejar otra banda, pero Grant dejó una marca indeleble en la historia del rock and roll gracias a sus años de gloria. Como lo dijo John Paul Jones, no había ningún límite para Zeppelin. La única regla era que la música era la prioridad. Led Zeppelin haría lo que fuera por asegurarlo. Creo que gracias a su determinación y también a la combinación de Jim, John y John Paul Jones, lograron crear una mezcla para fuegos artificiales explosiva. Desde sus inicios, cuando la banda se cansaba de ir por la vía rápida, se retiraba a una sencilla casa en Gales, lugar de vacaciones de Plant cuando era niño. Las caminatas por el campo y las veladas nocturnas en torno al fuego inspiraron canciones más suaves e íntimas que ofrecían una mirada hacia el alma artística de la banda. En este sentido, su espíritu y su música no tenían límites. Otro paraíso creativo fue una mansión rentada en las afueras de Londres. El pasillo de la entrada era de mármol y al final había una escalera de roble que conducía al piso de arriba donde iba la batería. El sonido era enorme. Había una sala al lado donde estaban John Paul y Jimmy tocando frente al fuego. Sí, era muy divertido. Varias grabaciones importantes se hicieron aquí. El hecho de usar toda la casa para grabar inspiraba a Page a trabajar. Esta casa en Headley Grange era un escondite donde la música podía desarrollarse a su propio ritmo. Mandolinas, guitarras, pianos, melotrones, lo que fuera estaba allí a disposición de ellos. En algunos días, nadie salía de la cama. En otros días, nadie se iba a la cama. No hay ninguna fórmula que pueda decir cómo escribían las canciones. Simplemente las escribían. Led Zeppelin parecía estar en una búsqueda. Ellos siempre estaban en una búsqueda para unir distintas realidades en su música. Cuando algo es así de bueno, así de honesto, como salido del alma, no puede salir mal, no puede degenerarse. Es auténtico. Sí, es auténtico. La canción más solicitada de todos los tiempos nació en Headley Grange. Robert Plant estaba leyendo un libro de historia celta y Jimmy tenía una grabación con fragmentos de la canción. Una noche, sentado junto al fuego, Robert juntó en su mente las primeras frases. Y el resto es historia. Tenemos escaleras al cielo grabada en nuestras mentes. Led Zeppelin nunca reveló las fórmulas de su alquimia musical, aunque quizás no había nada que decir. Simplemente había que estar allí.